unción. La Biblia dice en la porción que leímos, Eclesiastés capítulo 9, verso 8, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Está hablando de unción. Y en el libro de Salmo también, Salmo capítulo 23, yo sé que usted ha leído ese texto, el verso 4, dice, unge mi cabeza con aceite. Vamos a hablar un poco de esto, unge mi cabeza con aceite. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice eso? Pues estas palabras son de David y esta de Salomón. Eran hombres de desierto. Es una expresión climática, por asunto de clima. Nosotros de pronto no tenemos esa experiencia de decir que unge mi cabeza con aceite, porque nosotros vivimos en un país tropical. O sea, Colombia está en el trópico, o sea, en lo que es la zona tórrida, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Estos países como Colombia que están en el Ecuador, entre el círculo Cáncer y el círculo Capricornio, ahí están los países tropicales, tienen algunas ventajas a los países que no son tropicales, y es que aquí en Colombia la noche y el día tienen la misma duración, siempre, cualquier mes, ¿verdad? En otros países, como España por ejemplo, las 9 de la noche está de día, en algunos meses del año. Entonces en España tiene que decir usted a las 9 de la noche, buenas tardes. Aquí no, aquí siempre a las 9 de la noche ya está oscuro. Pero también estamos en un país, hermanos, donde la humedad relativa es bastante alta. Usted de pronto oye el informe de meteorología y dice la humedad relativa es del 75% o del 80%. Eso sí quiere decir que hay agua en forma de vapor en la atmósfera bastante alta. Y eso hace posible la transpiración. Usted coge un vaso con agua helada y lo pone en Barranquilla a las 12 del día y a cabo ratito está mojado. Por fuera, te dice, ¿está saliendo el vaso? No, no está roto. Es que las partículas de agua que están en la atmósfera, al pegarse al vaso, se condensan y se vuelve agua. O sea, eso que llama el vaso está sudando. O sea, hay transpiración. Aquí en Colombia usted puede sudar fácilmente. ¿Por qué? Porque el ambiente hace posible la transpiración. El calor te hace sudar, y el calor es un mecanismo de defensa. Si la persona llega al centro de Barranquilla a una temperatura de 40 grados y no suda, hermano, se muere. Se hace carbonito. Entonces el sudor lo que hace es que el cuerpo se refresque y hace posible la vida. Pero el lugar donde vivía David y Salomón, que siempre era por ahí en el sur de Israel, o sea, el desierto de Berseba, esa es una región seca. La humedad relativa en el desierto puede ser del 10%. O sea, por un paso con agua helada, hermano, y siempre va a permanecer, porque no hay humedad. Entonces, la persona en ese lugar difícilmente suda. Y allá también hace calor, porque el desierto es caluroso. ¿Qué pasa si la gente no suda, hermano? Se muere. Entonces, ¿qué hace la gente en el desierto? Se pone un poco de trapo en la cabeza, que usted no lo dice, ¿verdad? Ese poco trapo que usa la gente, lo llaman turbante, lo ponen por una necesidad, porque si no se les moja la cabeza de sudor, se mueren. Ellos tienen que provocar el sudor y una cantidad de tela. Ellos ponen la manta, la túnica, la capa. O sea, esa gente tiene más envoltura que un pollo anguilito. Usted no lo dice. ¿Por qué esa gente del desierto tiene tanta ropa, tanta tela? Porque tienen que provocar el sudor. Ahora, yo estoy hablando con terrícolas, gente que sabe lo que es el sudor, que el sudor cuando se enfría, eso, uno en el sudor bota unas bacterias que cuando se enfrían cogen mal olor, y usted sabe lo que huele el sudor cuando se enfría. Una camisa que usted sube y la mete en una cómoda, y esto lo lleva a saque para ponerse de mano, eso huele a feo. No hay una cosa que hieda más que una persona sudada. O sea, una persona que no se acepta. Y David tuvo mucha experiencia de personas que de pronto, por causa de falta de agua, ¿verdad? Se quitaban su turbante de pronto ya 3 días que lo tenían puesto, que no lo lavaba, hermano. No hay una cosa más desagradable de hablar que una persona que tenga mal olor. Entonces, David muchas veces tenía que decirle a la persona, me hace el favor y te retira, y mando a que alguien te vaya a atender. ¿Por qué? Porque el hedor hacía que David separara a la persona. Mientras que por el contrario, los judíos se acostumbraban a echarse
un aceite perfumado, lo hacían de uña aromática, de estarpe, mirra y gálbano, lo molían, era una especie que daba buen olor, le llamaban aceite de oliva y lo revolvían, y no hay una cosa que huela más que el perfume de aceite. Y se concentra en la ropa que usted echa perfume de aceite, más ni en la tarde todavía la camisa huele, es más, ese otro día la lava y la camisa sigue oliendo. De tal manera que una persona cuando tenía la cabeza ungida con aceite y se quitaba el turbante ante David, hermano, una persona olorosa, eran ganas de abrazar. David toma esta experiencia y la lleva al plano espiritual, ¿verdad? Que usted cuando va a hablar con Dios y tiene unción, o sea, aceite en la cabeza, su vida va a ser olor fragante para Dios. Vaya conmigo el libro de 2 Corintios capítulo 2. Segunda carta de Corintios, porque Efesios capítulo 5, verso 2 dice que Cristo es olor fragante para Dios. Cristo, olor fragante, porque Cristo significa ungido. Usted sabe que Cristo es una palabra griega, ¿verdad? Que en hebreo sería el Mesías. En español sería ungido. Yo leí el 2 Corintios capítulo 2, vamos a leer el verso 14 y el verso 15 para mirar lo que es la unción. Y necesitamos la unción. Dice el verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento. Porque para Dios somos ¿qué? Grato olor. ¿Cuándo somos grato olor? Cuando tenemos unción. Por eso tenemos que tener unción. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Somos grato olor en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Mire, si una persona no tiene unción y se acerca a Dios, sea a cantar, sea a predicar o a cualquier cosa, hermano, lo que va a salir es un olor de muerte para muerte. Pero si tiene unción va a ministrar vida, o sea, olor de vida para vida. Por eso David toma estos ejemplos de climático y lo lleva al mundo espiritual. El cristiano tiene que tener aceite en la lámpara, ungida su cabeza con aceite. Pero esto todavía no explica en sí lo que es unción, porque esto es algo espiritual que se lleva del plano material. ¿Qué es en realidad unción? Habla su Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y vamos a mirar en sí en qué consiste la unción. Hermano, la unción no está en el brinco, no está en el grito. Yo paso a una persona aquí al frente y le digo, levanta las manos y cierra los ojos. Y le pego un empujón, hermano, y se cae. Porque lo que da equilibrio a la persona son los brazos, ¿verdad? Usted se va a caer y casi abre los brazos. Los brazos mantienen el equilibrio. Pero si usted levanta los brazos, pierde el equilibrio. Y si lo empujo, ¿qué pasa? Se cae. Entonces la gente dice, el hermano tiene unción. De pronto con el empujón. Eso no es unción. Cuando la persona tiene unción, no necesita tocar a la gente. No necesita ni siquiera tocar a la gente. Y la gente se cae. Porque la persona tiene unción. Bien, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, usted va a ver conmigo en esta mañana el verso 17. Jesús dijo, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuántos saben que Dios trabaja? Dios siempre está trabajando. Cuando Dios pone una norma, la pone basada en su carácter. Siempre que Dios establece una norma, la pone en su carácter. Dice la Biblia, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No el que no trabaje, porque hay gente que no trabaja porque no tiene trabajo, ¿verdad? O porque no puede.
Pero si usted, pudiendo trabajar, no lo hace, ¿cuál es la ley? Que tampoco come. Pero fíjense que nosotros siempre hacemos lo contrario. El flojo siempre se la come caliente. Porque como está en la cocina las 24 horas del día, tan pronto trabaja, hermano, se la come. Mientras que el que está trabajando llega a las 10 de la noche y ya se la tiene que comer, el flojo se la come caliente. Pero bien, ese no es el tema. Mi padre trabaja y yo trabajo. Lea conmigo el verso 19. Ahí mismo, verso 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Cuando una persona no tiene unción y está trabajando en la obra, está haciendo la obra por su propia cuenta. Y si estás haciendo la obra por tu propia cuenta, Jesús dijo que conmigo no recoge, es para acá. La gente se cansa y tira la toalla. ¿Por qué? Porque está haciendo la obra del Señor por su propia cuenta. Y tú, por tu propia fuerza, jamás podrás hacer nada. Porque es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que hace la obra. No solamente eres un instrumento. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Necesitamos, hermano, de la ayuda de Dios. Sino lo que ve hacer el Padre, porque el Padre todo lo que hace también lo hace el Hijo igualmente. Y vaya tomando nota para mirar lo que es la unción. Dice el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Dios trabaja, siempre está trabajando a favor de la humanidad. Compara a Dios como esas estaciones de taxi, por ejemplo el 3, 22, 22, 22. Allá tiene una computadora, ¿verdad? Bueno, valga la comparación de forma un poco reducida, Dios es como si tuviera una computadora. Cuando en Barranquilla alguien tiene la necesidad de un móvil que hace, se comunica ya. Cuando en esta tierra alguien tiene una necesidad, cuando Dios ve una necesidad y alguien clama, ese clamor llega, porque Dios escucha el clamor. La Biblia dice: el que hizo el oído no oirá. Una cosa es orar y otra cosa es clamar. ¿Cuándo se hace un clamor? Cuando una madre ve a su hijo en la droga y con el dolor de una madre, esa madre clama a Dios. Hermano, no importa que esa madre no sea cristiana, ese clamor llega a Dios. Siempre Dios escucha el clamor de una madre. Cuando una persona tiene un hijo de noche que se está muriendo y está en una finca y no tiene madre, ese padre clama a Dios, hermano, y ese clamor llega a Dios. O sea, es como si la llamada llegara allá a la central de compra. Lleguen allá, busquen el móvil que esté más cerca, ¿verdad que sí? Pero el taxista tiene también que estar conectado. Porque si no está conectado, hermano, Dios tiene que buscar a otro. Aunque esté más lejos, por eso no le sirve. Los dos tienen que estar conectados, ¿verdad? Tanto el que clama como el que Dios va a utilizar. Quiero que sepa, hermano, que Dios siempre está trabajando. Y cuando una persona tiene unción, Dios lo va a invitar a que se una al oficio que Él está haciendo. Porque siempre el que comienza la obra es Dios. Vamos a poner un ejemplo. Biblia. El libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Ahí vemos la historia de Saulo de Tarso, que iba hacia Damasco a capturar a los cristianos. Pero Jesucristo se le atravesó en el camino. Hechos capítulo 9. Yo se lo voy a parafrasear, hermano, que este capítulo es tan largo que si lo leemos se nos va el tiempo. Usted lo puede leer en su casa. Saulo de Tarso cayó al suelo y quedó ciego. Llegó a Damasco y llegó ciego. Pero Saulo estaba orando.
Y la oración de Saulo llegó al tercer cielo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Empezó a buscar una persona aquí en la tierra para invitarla a que se uniera a una labor que ya Dios había comenzado. ¿Quién comenzó a trabajar en Saulo de Tarso? Dios. ¿Qué hizo? Invitó a Ananías, ¿verdad? ¿Por qué Dios llama a Ananías? Porque Ananías estaba conectado. Ananías tiene unción. Y le dice, ves a la calle que se llama a la derecha, a la casa de un Simón el curtidor, allá hay un hombre que se llama Saulo, él está orando, está ciego. Y entonces Ananías se une a una labor que ya Dios había comenzado. Eso es unción. Otro caso está en el libro de los Hechos, capítulo 10. Encontramos un hombre que también tiene una necesidad que se llama Cornelio. Necesitaba la salvación. Usted lee el capítulo 10 del libro de los Hechos y dice, había un Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso a Dios, con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba siempre a Dios. La limosna no lo salvaron, pero la limosna hicieron que la oración llegara. La limosna no lo salvaron. Este dio claramente en visión una hora novena, y entonces Dios le dijo, mira, ve y manda a buscar a alguien que está allá en César, en Jope. Cornelio tenía una necesidad, la salvación, clamó a Dios, la oración de Cornelio llegó al tercer cielo. Entonces Dios empezó a buscar a alguien para ver a quién mandaba, porque Dios sabía que había alguien que estaba clamando. Y sabe, hermano, ¿a quién consiguió Dios? A Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? En otra ciudad. ¿Por qué Dios no consiguió a nadie en Cesarea? Porque de pronto ahí nadie estaba conectado. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Dios lo llamó? Estaba orando, ¿no? Estaba ayunando, estaba orando. O sea, Pedro estaba conectado. Eso es unción. Entonces Dios manda a Pedro a que vaya a Cesarea, hermano, y Pedro llegó, y Cornelio y su casa fue salvo, porque ya Dios estaba trabajando en la vida de Cornelio y en su familia. O sea, Dios lo que hace es que invita a Pedro a que se una a un trabajo que ya había comenzado. ¿Me quiere acompañar el libro de Éxodo capítulo 3? Vamos a mirar en sí qué cosa es unción. Hermano, unción no es grito. Unción es que usted dobla la rodilla y rompa los cielos, ¿no? Eso es unción. La unción no está en el escándalo. La unción no está de pronto en la pericia que tenga el predicador de trazar un mensaje con toda la homilética. Eso es bueno, pero eso no es unción. Prepárese y capacítese, pero busque unción, gloria. Libro de Éxodo capítulo 3. Dice el verso 7. Éxodo capítulo 3 hasta el verso 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído el clamor. Mire, hermano, el pueblo en la aflicción clamó, y ese clamor llegó a Dios. Cuando una persona clama a Dios, por eso dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clamar no es orar. El clamor es algo que se hace en el corazón. Por causa de la angustia, el pueblo clamó. Dice el verso 8, y he descendido para librarlos. He descendido. ¿Cómo así, hermano? Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. ¿Cómo así que Dios descendió? Cuando dice que descendió, es un antropomorfismo, ¿verdad? O sea, empezó a tomar atenta nota en ese lugar específico. O sea, estaba trabajando en Egipto para librar el pueblo. Cuando él va donde Moisés, ya él estaba trabajando. Él descendido para ver. ¿Por qué? Porque el clamor hizo que él descendiera. O sea, no que tuvo que moverse porque él es omnipresente. Empezó a tomar atenta nota. Siga leyendo lo que dice el verso 8. He descendido para librarlos de los egipcios y sacarlos a aquella tierra que es buena, brillante y que fluye de tinieblas. Dice el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios me oprimen. Que dice el verso 10, ven, por tanto hoy te enviaré
a Faraón. O sea que Dios lo que hace es una invitación a Moisés para que se una a un oficio que ya la había comenzado. ¿Cómo se llama eso? Se llama unción. En sí, que es unción. Isaías capítulo 64, verso 1. Eso es lo que es unción. Isaías 64, verso 1. El profeta dice: oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Oye, eso es unción, ¿verdad? Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones tiemblen en su presencia. ¿Qué es unción? Unción es cuando una persona dobla rodillas y rompe los cielos y hace que el poder de Dios descienda. Unción es cuando una persona ora y esa oración rompe los cielos. Unción es cuando una persona canta y esa canción llega al tercer cielo, y eso hace que el poder de Dios descienda. Eso es unción. Voy a leer nuevamente el texto bíblico sobre Isaías capítulo 64, verso 1 y 2. Se lo voy a leer pausado, leer usted y se da cuenta que es unción. Y la iglesia tiene que pedir y buscar unción, porque de pronto estamos haciendo la obra por nuestra propia cuenta y eso así no funciona. Oh, si rompiese los cielos y descendiera, y a tu presencia se escurriesen los montes. Eso habla de una demostración de poder. Como fuego abrasador, el Espíritu Santo es como fuego abrasador, y de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y a las naciones temblasen en tu presencia. Eso es unción. Hay gente que de pronto nunca va a subir el púlpito, pero tienen que en su casa, cuando doblan rodillas, hermano, rompen los cielos. Y entonces cuando el predicador que predica, y hace llamar, hermano, entonces llena de alma, y dice predicador, tremendo unción, hermano, de pronto fue Jesús. De pronto fue que alguien pagó el precio. Porque a veces el predicador se coge como dicen por ahí, hace rosario con camando la gente. Y el predicador ora y las almas se sanan, y el predicador ora y hay milagros, hermano, pero el pronto es alguien en la iglesia que está rompiendo. Y esa persona es un servidor, como que dicen por ahí, incógnito, nadie lo ve. Pero hermano, en el tribunal de Cristo va a recibir su recompensa, porque esa persona rompía los cielos, y eso es unción. Aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Y vea, hay ministerios que son vitrineros, ¿verdad? Y se llevan los aplausos, y se llevan la gloria y la honra. Pero esa gente que es la que realmente paga el precio, nadie nos aplaude. Nadie los tiene en cuenta, pero Dios sí lo tiene en cuenta. Porque tú eres una persona que rompes, tenemos que buscar en una unción. ¿Pero hermano para qué, hermano? Sí. No importa que nadie te utilice ni nadie te vea, pero Dios te está viendo. Usted quiere mirar lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 22, verso 30. Ezequiel 22, 30. Libro de Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice el profeta, como dice el versículo, busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo moviera. Y es tristeza tan grande, hermano. En ese momento la iglesia de aquella época, era el pueblo judío, estaba bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento, comprando,
vendiendo, entretenido en las cosas espirituales, en las cosas seculares, y no había nadie que estuviera conectado, hermano. O sea, el computador estaba apagado. Dios no quería destruir a Jerusalén. Si usted lee la historia, ¿no? Nabucodonosor venía con el propósito de destruir a Jerusalén y Dios no la quería. Empezó a buscar a alguien que dijera como Isaías, heme aquí. Mire, 200 o 150 años antes que Nabucodonosor destruyera Jerusalén, no era Babilonia sino el imperio asirio. Venía del norte, hermano, arrasando con todo. Venía con la mira puesta en Jerusalén para destruir a Jerusalén. Hablo de Sennacherib, el emperador asirio. Y Dios no quería destruir a Jerusalén en aquella época y buscó a alguien. ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Usted va a leer en su casa el libro de Isaías del capítulo 6 al 37 y el telón de fondo de Isaías es el imperio asirio que viene como un torbellino y Isaías empieza a molestar al pueblo. Mira que viene el rey de Asiria, mira que los asirios. Y en capítulo 37 Isaías se pone en la brecha, hermano, y Dios envió un ángel y mató a 282,000 soldados asirios porque un hombre que se puso en la brecha y descendió poder del cielo y destruyó el imperio asirio, porque hermano, Dios tiene poder. Pero Dios encontró un hombre que estaba en la brecha. Tú dirás de Isaías, pero 150 años después se repite la historia. Ya no era Asiria, ahora es Babilonia, porque ya Asiria había caído. Y viene Nabucodonosor, hermano, tenía un torbellino. Y Dios empezó a mirar quién es la persona que va a impedir y empezó a buscar, hermano, y nadie. Dios una vez iba a destruir a Sodoma y Gomorra y dijo, si hubieran 5 que hicieran vallados, no lo destruye, hermano, pero no encontró ni siquiera 5 en Sodoma y tuvo que destruir las ciudades porque no encontró a nadie que hiciera. Moisés dijo, y si hay 5, dice, no lo destruye, hermano, ni siquiera 5. Ahora viene y predica Jeremías, hermano, pero es que Jeremías cuando estaba preso lo estaban buscando. Usted conoce la historia de Jeremías. Era el profeta de esta época. Y entonces llega Dios y le dice a Jeremías, coge una tinaja de barro bien hermosa y va al valle de los hijos donde los reyes quemaban a sus hijos, los hijos de Hinón, y lleva a los ancianos y quiebra la tinaja delante de ellos. Y Jeremías cogió la tinaja y dice, ¿y qué quiere decir eso? Que aquí va a tener Dios con el templo, con Jerusalén, o sea, lo va a destruir, si no se arrepiente. Ese fue el mensaje. Así como esa tinaja va a ser Dios con Jerusalén, si no se arrepiente. Cuando Jeremías llega a la ciudad, él empieza a subir, porque ese era un monte, ¿verdad? Y llega allá arriba de la ciudad, dice Dios, predica este mensaje otra vez. Hermano, y Jeremías repite el mensaje allá arriba, que hizo Pasur, el príncipe de los sacerdotes, hermano, lo puso preso. Y Jeremías, hermano, se le revolvieron los apellidos. ¿Por qué? Porque si Dios me manda, hermano, y ahora me va a poner preso, Dios me mandó, entonces Jeremías hizo una oración para el Señor, dale garro. ¿Cómo le parece, hermano? Trae a Babilonia y destruye. Y entonces Babilonia venía avanzando, Jeremías, Nabucodonosor, y llegó una encrucijada, o sea, un camino que iba para Ramón de Galat y otro camino que va a Jerusalén, y dice Nabucodonosor, aguanta, y vamos a cuál de las dos ciudades, y tiraron suerte. ¿Sabe para dónde marcó la suerte, hermano? Para Jerusalén. Dios no quería destruir a Jerusalén, pero empezó a buscar hombres que hiciesen vallado, y no lo encontró. Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado porque Dios no encontró ninguno que estuviera enchufado. La gente estaba entretenida. Usted ve la historia de Venezuela, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela. ¿Quién tiene la culpa? ¿Maduro o los estudiantes? Ninguno de los dos. ¿Aquí tiene la culpa? La iglesia evangélica de Venezuela. Ellos no hicieron fallar y se dejaron meter las 3 potencias en el canasto de las ofrendas. Los evangélicos de Venezuela andan con las 3 potencias por sí. La economía de Venezuela y la iglesia tiene las 3 potencias porque metieron las 3 potencias en billetes de oro. Y miren cómo está sucediendo. La Biblia dice, sí, mi pueblo, y el cual es invocado mi nombre,
se humillare y clamare a mí, yo oiré y sanaré la tierra. No dice si el gobierno, no dice si el alcalde, no dice si el consejo, no dice si el senado, si mi pueblo. Vea, si la iglesia en Colombia no hace vallado, hermano, nos meten en matrimonio homosexual. Si la iglesia de Colombia, hermano, no paga el precio, hermano, nos van a meter, hermano, a las 3 potencias en la economía de la iglesia. O sea, Venezuela, la gente de Venezuela no merece esa situación que tiene. ¿Quién tiene la culpa? La iglesia. Se entretuvo, hermano, en los milagros, en la palabra de ciencia, en tantas cosas, y no hicieron vallado. Hermano, y usted sabe que viene una elección en Colombia y la elección, yo hasta este momento, hermano, no sé hasta porque voy a llorar, porque yo compadre, y a quién le damos el voto. Digo, ¿a quién se le da el voto? Si ellos tienen una pelotera y están ofreciendo la paz, pero si no la tienen ellos, hermano, nadie puede dar lo que no tiene. Usted no puede dar lo que no tiene. Si ellos no tienen paz, ¿cómo van a prometer la paz si ellos no la tienen? Hermano, tenemos que romper los cielos. Clamar a Dios por nuestra tierra, de lo contrario, hermano, podemos caer en el problema que tiene Venezuela. Y Dios no está hablando. Eso es unción. Cuando la persona dobla la rodilla y la persona se convierte en un instrumento en las manos de Dios, porque Dios va a ministrar a través de tu persona. ¿Quién edifica la iglesia, hermano? Es Cristo. Pero tú eres un instrumento en las manos de Dios. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús en Mateo capítulo 16, el verso 18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quien edifica la iglesia es Cristo. Pero les voy a leer lo que dice el apóstol Pablo, que sabía bien cómo era el asunto, en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios, Jesucristo es quien edifica. Téngalo por cierto que Jesús es quien edifica a la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, el verso 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Tremendo, ¿verdad? Somos colaboradores de Dios. ¿Cuándo eres un colaborador de Dios? Cuando tienes función. O sea, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Cuando tienes función. ¿Quién dijo eso, hermano? Lo dijo Pablo. ¿Por qué Pablo dice eso? Lo dice por su experiencia. Libro de los Hechos, capítulo 16, hermano, hay algo hermoso con relación a la unción. Pablo era un hombre que tenía unción, una unción regia. Pablo era un apóstol. Yo diría, bueno, estos apóstoles que andan por ahí, hermano, que tienen apóstoles, sí tendrán instrucción. Hay una cosecha de apóstoles que son nombrados a dedo. Tú. Pero de apóstol no tienen ni la sombra. Son apóstol a dedo. ¿Quién lo nombra? El mismo hombre. Pero la Biblia dice que Pablo no fue nombrado por hombre, no por Dios. Lea el libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a ver del 6 al verso 9 del libro de los Hechos, capítulo 16. Dice: y atravesando Frigia, este es el segundo viaje misionero. Pablo va en el segundo viaje misionero, va en la provincia de Asia Menor. Hechos 16. Vamos a leer el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué le prohibió? Porque ya Pablo había ido a esa región en el primer viaje. El Espíritu Santo no lo necesitaba ahí, pero Pablo quería. Si Pablo no hubiera tenido el Espíritu Santo, hubiera hecho la obra por su propia cuenta. Pero Pablo era un hombre guiado por eso sí, emoción. Pablo era un instrumento, no hacía su voluntad. Le fue prohibido. Mire lo que dice el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Si hubieran ido a Bitinia, hubieran hecho la obra por su propia cuenta y hubieran salido, hermanos, en error, porque Dios no estaba trabajando en ese momento en ese lugar. Dios lo necesitaba en otro lugar. Dice el verso 8: y pasando a Misia descendieron a Troas,
y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Este era el mismo Dios, hablándole con una palabra de ciencia. Era Dios invitando a Pablo. ¿Qué le dice? Diciendo, ¿qué le dijo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermano, Dios pidiéndole ayuda al apóstol Pablo. ¿Por qué Macedonia? Porque en Macedonia había una ciudad que era Filipo y Dios estaba trabajando en Filipo. En Macedonia había una ciudad que se llamaba Tesalónica y Dios estaba trabajando en Tesalónica. En Macedonia o Acaya había una ciudad que se llamaba Corinto y Dios estaba trabajando en Corinto. Había una ciudad que se llamaba Cencrea. Mire usted, el segundo viaje misionero de Pablo a esa ciudad fue, y hermano, y estableció iglesia porque ya Dios estaba trabajando en ese lugar. Dios empezó el trabajo, entonces ahora invita al apóstol Pablo a que se una a un oficio que él estaba haciendo. Dice, ayúdanos en Macedonia, hermano. Y la visita de Pablo a esa ciudad fue fructífera. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando. Pablo fue un instrumento en las manos. ¿Qué tal, hermano, que nosotros anheláramos en misión? Mire, pero muchas veces Dios nos muestra la situación. Cuando a tu casa o a ti llega una persona preguntándote algo por la Biblia, haciendo alguna pregunta de la Biblia, hermano, es porque Dios está trabajando en esa persona. Únete al oficio que ya Dios comenzó, o al trabajo que ya Dios comenzó. A veces Dios te manda como que vas en el bus y el Espíritu Santo dice, levántate y predica, hermano, predica, porque allí hay alguna persona que ya Dios está trabajando. Dios te está invitando a que te unas a una labor que Él ya está haciendo. Si de madrugada Dios te despierta a orar por alguien, hermano, levántate y ora, porque Dios te está inquietando a que te unas a un trabajo que Él ya comenzó. En cierta ocasión, yo tuve un sueño con una vecina donde yo fui donde la vecina, Dios me dijo, ve donde ella se llamaba la hermana en converso. Dice, y ven el Salmo 27. ¿Cómo le parece? Donde Tilbia, ves donde Tilbia, o sea, ella vivía a 3 casos de Dios, y lee el Salmo 27, pero hermano, yo no quería ir porque esa señora los sábados sacaba el equipo de sonido, empezaba a tomarlo, hermano, y a tirar pases en la terraza. Digo, pero esa mujer no necesita de Cristo. De pronto fue que la comida me hizo daño y empecé a soñar que le fuera a leer el Salmo 27. Hermano, pero Dios empezó como que a apretar y a mí se me quitó hasta el sueño. Y finalmente tuve que ir donde Silvia y yo le dije, Silvia, yo confío contigo que primero el Salmo 27 y te lo encargué en mano y le di el Salmo 27. Esa mujer empezó a llorar. Dice, ay hermano, usted digo, porque si tú supieras, hermano, el esposo le había dejado, la casa se le iba a quitar, el hijo estaba en la droga, empezó como que a... Y ella clamó a Dios y Dios escuchó ese clamor. Y empezó a buscar a alguien que fue, y el más cerquita era hermano, y yo no quería ir. ¿Cómo le parece? Bueno, finalmente fui a los 3 meses, hermano, la vio con una Biblia de la clase, hermano, acepté a Cristo mi Salvador, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, y hoy es una líder en la iglesia. Dios le devolvió al esposo, el hijo se lo restauró y le devolvieron su casa porque Dios estaba trabajando y me invitó a mí. Hermano, y yo no quería ir. Por ahí estaba donde trabajé en la empresa, hermano, estaba trabajando y había un muchacho, compañero de trabajo, y me dice, hermano, es converso, me viene San Naranjo, cerquita una cancha que llaman que la bola de oro. Él es el presidente de la Junta de Acción Comunal en Sanara, en ese barrio. Dice, hermano, si yo te invito a que tú vayas a la primera acción comunal que hacemos una vez al mes, a que tú nos lleves una encarga de la Biblia, tú irás, ¿cómo le parece? Dios invitándome a un lugar donde ya le estaba, hermano, un inconverso no dice eso. Una persona inconversa jamás va a decir eso. ¿Quién estaba hablando, hermano? Era Dios, hablando a través de... ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar esas, porque ya Dios está trabajando. Te está invitando a que te unas a algo que ya Él comenzó. Y eso es unción. O sea, no es el brinco, no es el grito, no es el pataleo, no es que tengan que recoger las sillas, las bancas. Unción es otra cosa. Unción, hermano, es que tú puedas romper el poder de Dios descienda
y te convierte en un instrumento en las manos de Dios. De lo contrario, estaremos haciendo la obra por nuestra propia cuenta. Pero bien, también el texto bíblico dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falta un cuento sobre. Usted sabe lo que es unción. ¿Qué es unción? ¿Cómo definiría usted la palabra unción de ahora en adelante? Que tú te vas a unir a un oficio, a un trabajo que ya Dios comenzó. Pero ¿cómo me puedo unir? Cuando a través de la oración rompo, o sea, cuando estoy conectado, ¿no? Si tú no estás conectado, no tienes unción. Porque para que Dios hable contigo, tú tienes que estar conectado. O sea, una persona que está conectada es aquella que no tiene la oración del becerro. Yo sé que ustedes saben cuál es la oración del becerro, ¿verdad? Como que se va a repetir. ¿Cuál es la oración del becerro? Ayúdeme, bendíceme, favoréceme. Esa oración, hermano, de pronto yo no escucho. Pero que usted se olvide, hermano, de sus problemas y se dedica a la obra de Dios. Dios se encarga de tus problemas. Y entonces ya tú no vas a tener la oración del asadón, sino la oración de la palabra, ¿verdad? Siempre orando por los demás, siempre orando por la necesidad, siempre orando por lo que hay que orar. O sea, haciendo hallado, haciendo intercesión por Colombia, por las almas, por el barrio, por la gente que, hermano, cuánta gente no estará pensando en suicidarse por ahí y de pronto Dios quiere enviar a alguien, pero todo el mundo está, hermano, roncando como la Villa Vieja y no importa nada. Pues la verdad que la iglesia está durmiendo. Estamos durmiendo. Hay necesidad, pero la iglesia está durmiendo. No estamos haciendo vallados. Vamos a volar los días, hermano, y a clamar por lo que tenemos que clamar. Y Dios nos va a escuchar, gloria a Dios. Bien, en todo tiempo sean blancos tus. Eso es la santificación. Que es una palabra que también está en Cristo. La gente dice que la santidad va por dentro, otros dicen que está por fuera, otros dicen que está arriba, que está abajo, hermano. Eso lo hemos inventado nosotros. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que ser santo es una cosa y la santificación es otra. Santo es un estado de la persona. Aquí todos somos santos. En el momento que usted acepta a Cristo como Salvador y se bautiza, usted hace miembro de la iglesia y usted es un santo. Santo, pero la santificación es un proceso que no termina nunca. Es como el barro en manos del alfarero. Siempre el barro tiene que estar en manos del alfarero. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice: no que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo al blanco hasta alcanzar el premio del llamamiento. O sea que usted, hermano, aquí, mientras que esté aquí, nunca le van a salir las listas, ni nunca va a tener la... Ahora, mientras estemos en la carne, siempre tenemos que provocar la santificación. Todos los días ir a la palabra, al altar, ¿verdad? Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, dice, a los santos que están en Corintios, pero la carta, allí en la iglesia había gente que era divisionista. Había división. Habían peloteras. En la iglesia de Corinto se ponen unas peloteras y van a mirar el asunto y la extensión de policía. Ahora dice: ¿cómo es posible que alguien que entra anciano tengan que ir en el incompleto para arreglar los problemas? En la iglesia de los Corintios un muchacho que estaba yendo con la madrastra, o sea, había incesto. En la iglesia de Corinto había problemas en el matrimonio, había problemas de idolatría, había problemas en la Santa Cena, había problemas en los dones y en el ministerio, había una cantidad de problemas. Sin embargo, Pablo dice: a los santos que están, tremendo santo eso, ¿no? ¿Usted no cree que la iglesia está en el mismo sitio? O sea, aquí esta iglesia hay toda clase de gente. ¿Usted piensa que aquí todo el mundo ya vuelve? De pronto aquí hay gente boquillera, de pronto aquí hay gente tramposa, de pronto aquí hay gente peleonera, cristiano evangélico, que le toca la puerta a las 3 de la mañana y a esa hora se levanta y pelea. Pero somos santos, ¿verdad que sí? Santos que estamos en un proceso de santificación. O sea, la mejor forma de entender esto es mirarlo de la forma como Dios trata con el pueblo judío.
Usted va a leer conmigo el libro de Éxodo capítulo 12, los versos 38, lo que es la santificación, porque dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Éxodo capítulo 12, el verso 38. Sí, porque uno cuando llega a la iglesia, 12:38, llega con un concepto que todo el evangélico, hermano, siempre llegan a resolver, que el evangélico no se malcriado, que el evangélico no se tramposo. Cuando llegamos a la iglesia tenemos ese concepto, que el evangélico es una persona, hermano, un techado de perfección, pero a veces no estrellamos, ¿verdad? Porque pensamos que todo el evangélico, hermano, tiene que ser, no, hermano, este es un pueblo que tiene un proceso de santificación. Pero aquí hay gente que nos falta bastante. ¿Qué dice el verso 38 del libro de Éxodo, capítulo 12? También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Está más de cuando el pueblo judío sale de Egipto, pasa el Mar Rojo, llega al desierto, el Mar Rojo se cierra y los deja separados de Egipto. Y Pablo habla de esto en 1 Corintios 10, que es el bautismo en agua. O sea, dice que todo el pueblo fue bautizado en el agua. Cuando pasaron el Mar Rojo, pasaron el agua se cerró y los separó de Egipto. Cuando una persona se convierte y se bautiza, si se bautiza, si no se bautiza es simpatizante, ¿verdad? Aquí hay simpatizantes y hay miembros. ¿Quiénes son simpatizantes? Los que aún no se han bautizado. Y tenemos que darle gracias a Dios por simpatizantes, ¿verdad? Porque están en el lugar correcto. Mientras estén aquí hay esperanza. El bautismo en agua representa cuando ellos pasan el Mar Rojo, y el bautismo en el Espíritu representa cuando estaban bajo la nube, ¿verdad? Todos fueron bautizados en la nube. Pero dice ella que subió con ellos de toda clase de gente, gente que se quería devolver, gente peleonera, gente idólatra, gente adulta, había de toda clase de gente. Pero a ver, el capítulo Éxodo 24, el verso 8, capítulo 24, el verso 8. 24 del libro de Éxodo. Dice la escritura, ¿cómo dice ese texto bíblico? 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Así que ya todos estamos aquí, ahora estamos rociando la sangre de Cristo. Y eso nos hace santos. Pero allí había de toda clase de gente, a pesar que habían sido rociados con la sangre. Ese pueblo estaba dividido en 12 tribus, o sea, no iban revueltos. Dios los separó, que cada tribu llevaba su bandera. O sea, era un ejército bien organizado de 12 tribus, como 12 batallones. Marchaban por el desierto, hermano, como un escuadrón de guerra bien organizado, porque Jehová es varón de guerra. Él es Jehová Dios de los ejércitos. Y el ejército de Dios tiene que estar bien organizado. Iban por tribus. Entonces Dios le dice a Moisés, de esas 12 tribus me han separado. O sea, de las 12 tribus que hacían un montón, Dios separa una, que es la tribu de Leví. A ver, Números capítulo 8, verso 14. Números 8, 14. De las 12 tribus, Dios separa uno. Números 8, verso 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Y también eso 28, verso 1. ¿Qué significa la palabra apartar? Eso es santificar, ¿verdad? Mire, Dios del montón separó una tribu, o sea, lo santificó. En medio de los santos había uno que era más santo. ¿Se está entendiendo? Y si usted mira a los levitas, hermano, eran diferentes a los a partir de este momento, hermano, hasta se vestían diferentes, con túnicas blancas. El levita tenía los machetes para cortar la leña, para quemar los sacrificios. Ese machete no podía con uno de la tribu de Judá para cortar leña y hasta el pescado, hermano, porque hasta los machetes eran santos. La túnica de un levita no se la podía poner ninguna otra, porque las túnicas eran santas. Porque
Porque cuando Dios te santifica a ti, te santifica todo. Lo que tú tocas, donde te sientas, tu casa es santa. Todo es santo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios lo santificó dentro de la tribu, dentro del pueblo. O sea, ¿quién es que santifica a Dios? Pero es un proceso, ¿verdad que sí? Ahora, de esa tribu, Dios separa una familia. Porque las tribus están compuestas por... Oye, qué proceso tan hermoso, ¿verdad? Ojalá, hermano, y nosotros nos dejemos santificar por Dios. Porque va a ser vaso de honra. Éxodo, Levítico capítulo 8, verso 30. Levítico 8, 30. Levítico capítulo 8, el verso 30. Ahora Dios hace otro movimiento. De la tribu separa una familia. Dice, luego tomó Moisés el aceite, y aquí habla de aceite, ¿verdad? Habla de unción. En todo tiempo sean blancos tus, y nunca falte ungüento. O sea, a la larga que nos santifica el Espíritu Santo. Tomarás el aceite, verso 30, de la unción. La unción rompe el yugo. Y la sangre, ¿qué hace la sangre? Santifica. Aquí está la expresión ¿cómo es? El versículo que leímos inicialmente. Eso es el predicador Eclesiastés, capítulo 9, verso 8, dice, en todo tiempo sean blancos tus, no habla de la sangre, y nunca falta ungüento. Aquí se une mejor cosa, ¿verdad? Y roció sobre Aarón y sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y su vestido, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Ahora Dios coge a una familia y los, o sea, le da la unción y los rocia con la sangre. Santidad y unción, y se volvieron los sacerdotes. Toma una familia para que sean los sacerdotes. Ahora usted estudia, los sacerdotes eran los únicos que entraban al lugar santo, a quemar el incienso, a prender las lámparas y a cambiar el pan. Y a los sacerdotes, hermanos, se lanzando, porque un sacerdote no se podía casar con una mujer viuda ni repudiada. El alimento de un sacerdote no se lo podían comer los demás, porque aún lo que comían eran santos. Fíjense este orden: del pueblo separa una tribu, y de la tribu separa una familia. Ahora de la familia toma uno, para que sea el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Éxodo capítulo 40, verso 13. Eso sí es santificación, ¿no? Éxodo 40, verso 13. Libro de Éxodo capítulo 40 dice, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás. Habla de unción y consagración. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falta ungüento sobre tu cabeza. O sea que Dios no se equivoca. Las normas de Dios se van a cumplir para que sean mis sacerdotes. Este es un proceso, hermano, en que vamos todos, ¿verdad? De pronto somos del montón, o de pronto ya somos de la tribu, o de pronto ya somos de la familia, o de pronto ya somos sumos sacerdotes. ¿Cuál es la meta? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, vosotros sois real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla. ¿Cuál es la meta de santificación, hermano? Llegar a ser sumo sacerdote y poder entrar al lugar santísimo para romper los cielos. Porque dice Hebreo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro. Hebreos 4, creo que es el verso 16 o el verso 4, por ahí está. ¿Saben? Hebreos 4. Hermano, ¿cuál es nuestra meta, hermano? Buscar unción. ¿Cuál es la meta? Buscar la santificación. Para que tú cumplas en todo tiempo sean blancos tus vestidos,
y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué pasa cuando una persona llega a ser sacerdote, hermano? Hermano, se santifica aún hasta lo que canta. Usted no sabe, hermano, que hay música de borracho. Un sacerdote no canta música borracho. Usted quiere mirar lo que dice el Salmo capítulo 69, verso 12. Hermano, algunos dicen, la música de Dios, amén, la música de Dios. Dios hizo la música, hizo la escala, hizo el pentagrama, hizo las notas. 69, verso 12. Dios hizo todos los instrumentos musicales. Yo creo que eso es así. Pero aquí dice el Salmo 69, verso 12. ¿Cómo dice? Traerían los bebedores ni en su música. O sea, no toda la música sirve para beber. Hay música que sirve para niños. Yo estoy hablando de barranquillera que dio el carnaval. ¿Verdad que sí? Bueno, la mayoría no nos en evangelio. Yo me convertí a 24 años y viví en el barrio abajo, hermanos, donde palpita el carnaval. Ahí está la danza, el Congo grande. La tenía 3 cuadros de mi hermano. Y hay música que sirve para cambiar el carnaval. ¿Sí o no? ¿Usted cree que en carnaval va a poner la música de Beethoven? Esa música no sirve para eso. Hay música de borracho. Esa música que hace que los borrachos bailen y tomen ruedas, esa música no es de Dios. Cántela quien la cante. Pero si motiva a masajear la carne, a tomar ron, hermano, esa música no es de Dios. Esa es música de borracho. Y hace como 2 meses, al frente de mi casa estaban festejando un cumpleaños y converso, y estaban cantando decir que el cielo no iba a y la gente tomando ron y tirando paz, que el cielo no iba a decir que esta música es de Dios. Sí, motiva a la gente a tomar ron. Y usted ve que de pronto vienen esos artistas cristianos y le dan el Congo de oro porque ponen a tirar paz a la gente allá en el Festival de Orquesta. ¿Usted sí cree que esa música que pone a la gente a tirar paz en el Festival de Orquesta y a tomar ron es de Dios? No, pero lo canta un pastor, sí, pues es un pastor, pero no es, la Biblia habla de música de borracho. Pero quieren mirar lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, del 40 al 42, Primera de Crónicas, capítulo 16. Sí, Primera de Crónicas. Yo le voy a leer del 40 al 42, usted va a poner atención. Para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde. Aquí está hablando de sacerdotes. Capítulo 16 está hablando de sacerdotes. Un sacerdote que realmente sea sacerdote canta música de Dios. El verso 40. Holocaustos a Jehová. Eso lo hacían los sacerdotes. ¿Verdad que eso lo hacían los sacerdotes? Eso no lo hacía la gente del montón. Lo hacían los sacerdotes. Dice el 41, y con ellos Emán, Ajedutún y los otros escogidos, o sea, los sacerdotes que Dios escogió, declarados por sus nombres para glorificar a Dios, porque es eterna su misericordia. El 42, y con ellos Emán y Ajedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban con los instrumentos de música de Dios. ¿Por qué dice música de Dios? Porque hay música que no es de Dios. Esa música que bailan los borrachos, aunque la cante un pastor, hermano, no es de Dios. Porque la música de Dios no sirve para eso. O sea, de pronto un cristiano del montón lo hace y se le acepta porque es del montón, ¿verdad? En la iglesia hay gente, hay cristianos que son regatoneros. Y lo vamos a dichar en la iglesia, hermano, déjenlo, Dios lo va a santificar, porque son del montón. Cuando un cristiano, hermano, tira pase al son del reggaetón, hace parte del son de la iglesia, sí, pero necesita que Dios lo santifique. No es posible que un pastor haga un concierto de reggaetón en la iglesia y quede debiendo 20 millones de pesos porque prestó la plata para pagar el artista, hermano, y la gente le fotocopió las boletas. En este momento han escondido. ¿Por qué? Porque empezó a meter
Y allí no, Dios no está. Él está haciendo la obra por su propia cuenta. Porque Dios no lo respaldó, porque esa música no es de Dios. Hay música de borracho y hay música de drogadicto. Usted le pone un drogadicto, hermano, una persona que te baja la droga, una música vallenata que no le gusta. Tiene que ponerle eso, champeta. Ahora, póngale un borracho, una gente que para vender con rojo, hermano, una champeta tampoco le gusta. Tiene que ser música de borracho. Cada grupo tiene su música, pero esta gente cantaba música de Dios. Un sacerdote ministra música. Si viene cantando champeta y es de la iglesia, pero pertenece al montón. Porque ¿quiénes que estaban cantando los sacerdotes? ¿Quieren mirar lo que dice Isaías capítulo 14, verso 11? Libro del profeta Isaías, capítulo 14, verso 11. La Sagrada Escritura dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Dice, toda la música no es de Dios, no, hermano. Hay una música que descendió como el diablo. Él la tenía. Él tenía los instrumentos, pero se prostituyó y contaminó y contamina todo lo que toca. Y esa música descendió al Seol, 14:11. Y del Seol sale porque el diablo tiene esa música para sus contrataciones, para su propaganda, para pervertir, para destruir, porque eso es lo que hace. Pero esa música viene es del Seol. Descendió al Seol el sonido de tus... Para la gente que dice que toda la música de Dios muestra ese efecto bíblico. Pero también muestra el Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Dice en la Escritura, en Apocalipsis 15, verso 2: vi también con un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Porque hay unas arpas que no son de Dios, las que el diablo se trajo y están en el infierno, pero hay unas arpas que están en el cielo. O sea, hay música del cielo y hay música del infierno. Fuego extraño. Y hay mucho fuego extraño metido en los hogares cristianos. Yo el mes pasado estuve por el eje cafetero y llegué a una iglesia donde el pastor tiene un mueble lleno de pura música de Darío Gómez. Es el pastor de la iglesia. No estoy hablando del pastor. Entonces dice, no hermano, pero ese hombre canta bonito y habla del amor y tal, y yo, sí, pero ese hombre tiene el cantar apagado. Entonces, si él tiene el Espíritu Santo, cantará para Dios, si Darío se convierte en fuego, hermano, esa música es Dios, pero mientras que esté metiendo ron y adulterando, hermano, esa música viene de acá abajo. Y por fin, hermano, Dios lo convenció a través de su palabra. Hermano, pero él tenía el asunto lleno de pura música de Darío Gómez. ¿Cómo le parece? Eso es fuego. El sacerdote, hermano, canta y oye música de Dios. Porque Dios tiene su música. Y a su nombre. Bien, santidad y unción. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre santo y santificación? ¿Qué es el santo? Es un estado. Aquí todo el mundo es santo. ¿Y qué es santificación? Es un proceso. ¿Dónde está usted en este momento? ¿Es del montón? ¿Es de la tribu? ¿Es de la familia? ¿O es un sumo sacerdote? Si todavía estás poniendo champeta, hermano, aunque sea de la iglesia, estás en el montón. Bueno, dile a Dios que se justifique, ¿no? Y cuando tú seas sacerdote vas a escuchar música de Dios. O sea, con la gente tiene que pelear, hay que mostrarle la verdad. La Biblia dice en Apocalipsis, el que sea inmundo, siga siendo inmundo. El que sea santo, santifíquese aún más. Ya vi, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sus obras. O sea que si Jesucristo viene y te encuentra escuchando reggaetón, vas a tener problemas. Pero si te
pueden estar escuchando música de Dios, hermano, alabado sea el Señor por eso. ¿Qué es ser santo? Es un estado. ¿Qué es santificación? Es un proceso. Bien, ¿qué es unción? ¿Es la bulla? ¿Es el escándalo? ¿Es que te empuje y la gratitud te caiga? ¿Qué es unción? Sí, Señor. Tú vas a estar conectado, dobla rodilla o cantas o predicas y eso va a romper, y tú vas a hacer que a través de tu canto, a través de tu oración, a través del mensaje descienda el poder. Eso es unción. Ya no es el grito, ya no es el estilo, que la unción es otra cosa. Bien, creo que entendimos, ¿verdad? Esta es una escuela y hay que dar la calificación. De 1 a 10, ¿cuánto sería la calificación? 10. Bueno, gloria a Dios porque aprendimos, gloria a Dios. Vamos a ponerle, vamos a decirle a Dios que nos llene la lámpara. Si hay algo que necesita la iglesia, unción. Si hay algo que necesitamos es la unción. De lo contrario, vamos a estar haciendo la obra con nuestras propias fuerzas. Padre, te damos gracias.